En el corazón de Jerusalén, un misterio sin precedentes ha surgido bajo la sagrada cúpula de la roca. Se ha revelado un enigma que desafía la lógica, la ciencia y la fe. ¿Qué significado tienen las serpientes emergiendo de las profundidades en este contexto? ¿Podrían estas señales presagiar el final de los tiempos? ¿Es posible que esto sea un mensaje divino o una advertencia para la humanidad? ¿Estamos presenciando el comienzo de una transformación espiritual global? ¿Qué secretos históricos y proféticos se esconden detrás de este misterio? ¿Qué evento místico ha sacudido al mundo entero en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa? ¿Qué dejaron al descubierto los religiosos bajo el santuario que dejó a todos atónitos? ¿Cómo pudo una criatura enigmática y encriptada sobrevivir allí durante tanto tiempo? ¿Qué motivó a esta criatura a revelarse al mundo de repente? ¿Es este fenómeno inexplicable un signo de algo más grande? Hasta el momento, ha planteado una serie de cuestiones profundas y trascendentales. ¿Es esta la obra de Dios, un mensaje celestial que anuncia el inminente fin de los tiempos o el presagio de un cambio insondable en el curso de la historia humana? Los creyentes y curiosos de todo el mundo están siendo convocados a presenciar este intrigante suceso hasta su desenlace en el lugar más sagrado de 3 religiones principales, incluyendo el cristianismo, el islam y el judaísmo. La cúpula de la roca corona el monte del templo en la antigua ciudad de Jerusalén, Israel, simbolizando la unidad entre las religiones, un sitio donde la diversidad asciende. Sin embargo, la paz y la serenidad que normalmente caracterizan este lugar han sido abruptamente perturbadas. En medio de los rituales sagrados y las oraciones, serpientes han emergido desde las profundidades del templo, sumiendo la escena en el caos y el pánico, y difuminando la línea entre lo sagrado y lo profano, entre la espiritualidad y el peligro. Esto ha creado una atmósfera de auténtico terror y alarma entre los presentes. El simbolismo de las serpientes, omnipresente en la Biblia y el Corán, agrega un componente adicional de misterio a este fenómeno. ¿Qué simbolizan las serpientes en estas escrituras? ¿Es este un signo celestial o una advertencia? La serpiente, con su falta de extremidades y su capacidad para inyectar veneno, conlleva significados profundos relacionados con la muerte, la destrucción y el mal. A medida que los expertos religiosos y los investigadores intentan descifrar este misterio, la humanidad se encuentra ante un evento que desafía la comprensión y sacude las creencias más arraigadas. En un lugar donde la paz y la espiritualidad siempre habían prevalecido, un oscuro secreto se ha revelado, recordándonos que incluso en los lugares más sagrados, lo inesperado y lo enigmático pueden alterar el curso de la historia y la fe de millones. Las complejidades del simbolismo de las serpientes son innegables. Desde su representación en Génesis, como el engañoso Satanás, hasta su transformación en una metáfora de la curación y la renovación en las enseñanzas de Jesús. Esta dualidad en su significado se refleja en las escrituras y en las creencias religiosas a lo largo de la historia. El relato en Génesis capítulo 3, donde Satanás se presenta como una serpiente engañando a Adán y Eva, es un ejemplo paradigmático de cómo la serpiente ha sido utilizada como un símbolo de engaño y malicia en la tradición cristiana. Pero, como mencionaste en Apocalipsis, se le describe como una serpiente antigua que será derrotada por Jesucristo, lo que representa la victoria del bien sobre el mal. Sin embargo, en el contexto de la fe cristiana, la serpiente también adquiere un significado más optimista como un símbolo de sanación y renovación, especialmente a través de su capacidad de mudar la piel. Esta transformación se convierte en una metáfora poderosa de la renovación espiritual y la resurrección. La inminente llegada de la guerra entre Jesucristo y Satanás que mencionaste conlleva el peso del conflicto espiritual y la necesidad de la participación activa de los creyentes. Impulsados por su fe, se les insta a contribuir a esta lucha, simbólicamente eliminando las serpientes ocultas bajo el santo santuario. Este acto simbólico representa el esfuerzo por aliviar las cargas sobre los hombros de Dios, un llamado a la responsabilidad y a la participación activa en la guerra espiritual. Así, en medio de la conmoción y el misterio que rodea al evento en el santuario sagrado de Jerusalén, se teje un tapiz de significados y creencias profundas que desafían la comprensión humana
y convocan a la acción y la reflexión de los fieles en todo el mundo. ¿Será esta la señal de tiempos oscuros por venir o un recordatorio de la eterna lucha entre el bien y el mal que requiere nuestra participación activa? La respuesta aún está por descubrirse. El panorama espiritual y las profecías que rodean a estos eventos y figuras religiosas son sin duda intrigantes y llenos de misterio. La aparición de la serpiente en lugares sagrados como la Meca y Jerusalén plantea preguntas profundas sobre el significado y el simbolismo que se ocultan detrás de estos fenómenos. El llamado a la unión entre las religiones, como el cristianismo, el islam y el judaísmo, es un tema recurrente en muchas profecías y creencias religiosas. La manifestación de indicios y manifestaciones en sitios sagrados puede ser vista como un llamado a la unión y la colaboración en un período en que el mundo enfrenta desafíos desconocidos. La advertencia acerca del anticristo y su eventual dominio es una creencia que ha persistido a lo largo de la historia cristiana. Se sostiene que el anticristo será un líder adversario y contrario a Cristo, y que gobernará de forma opresiva antes del juicio final. Las advertencias sobre falsos profetas y maestros engañosos también son comunes en las tradiciones religiosas, y la identificación de figuras contemporáneas como posibles candidatos para estos roles suscita debate y especulación. La figura del rabino Shlomo Yehuda y su influencia en diversas comunidades y creencias es un ejemplo de cómo las interpretaciones pueden variar ampliamente entre diferentes grupos religiosos. La noción de un líder carismático, considerado por algunos como Elías o el Mesías y por otros como un falso profeta, es un tema recurrente en las profecías y creencias religiosas. Estos sucesos y creencias plantean interrogantes profundos acerca de la espiritualidad, la fe y la interpretación de las señales divinas. Cada individuo y comunidad religiosa puede tener su propia perspectiva y comprensión de estos temas, y su significado puede continuar siendo objeto de debate y reflexión en el futuro. Es interesante observar cómo las interpretaciones de las figuras mesiánicas y del anticristo varían según las creencias y las tradiciones religiosas. En lo que respecta a la figura del Mesías, como mencionaste, es cierto que no todos los judíos comparten la creencia de que ciertas figuras contemporáneas sean el Mesías, ya que existen criterios específicos en la tradición judía que deben cumplirse para considerar a alguien como tal. Esta discrepancia de opiniones es común en muchas religiones y demuestra cómo las creencias religiosas pueden ser interpretadas de diversas maneras por diferentes grupos dentro de una misma tradición. La concepción del anticristo, tal como la conocemos en la tradición cristiana, tiene sus raíces en las escrituras hebreas, especialmente en el libro de Daniel, donde se hace referencia a un perseguidor final. A lo largo de la historia, esta idea se ha aplicado a diversas figuras y líderes en diferentes momentos, lo que refleja cómo las profecías religiosas pueden ser interpretadas en el contexto de su época. Las primeras epístolas de Juan, el Apocalipsis y la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses son textos que han contribuido a la creencia en el anticristo en la tradición cristiana. Aunque estos textos no emplean el término anticristo de manera explícita, hacen referencia a la aparición de un perseguidor venidero y destacan la importancia de estar alerta ante esta figura. La distinción entre el anticristo y los muchos anticristos es interesante y muestra cómo los primeros cristianos podían percibir la persecución y la oposición a su fe como un fenómeno tanto presente como futuro. Esto les permitía denunciar a quienes se oponían a su fe como anticristos sin necesidad de identificar a un solo individuo como el anticristo. Estas creencias y profecías religiosas son parte integral de la fe de muchas personas y comunidades, y las interpretaciones pueden variar ampliamente. Cada grupo religioso y cada individuo puede tener su propia perspectiva sobre estos temas, lo que refleja la riqueza y la complejidad de la religión y la espiritualidad. En el enigmático y profético relato de los futuros tiempos, se vislumbra la batalla definitiva entre el bien y el mal, entre la luz y las sombras. En el santuario de Dios, en el núcleo de la eternidad, alguien osa afirmar ser Dios mismo. Sin embargo, este desafío arrogante no será tolerado por mucho tiempo. Las antiguas profecías de Apocalipsis nos advierten que este impostor será vencido por la majestuosidad de Jesús, quien vendrá con el esplendor de su llegada y el poder de su palabra.
Las palabras de Jesús resonarán como un estruendo, sacudiendo los fundamentos de la creación y haciendo estremecer las almas de aquellos que se atrevieron a desafiar al Todopoderoso. Pero el misterio que rodea a esta maligna figura conocida como el Anticristo ha intrigado a generaciones enteras. La Biblia, en su profunda sabiduría profética, no ofrece todos los detalles sobre su persona ni sobre la naturaleza de su reinado. A lo largo de los siglos, una sombra de incertidumbre ha envuelto a este ser abominable, y solo a través del esfuerzo incesante de comentaristas y eruditos hemos comenzado a vislumbrar su naturaleza. En los oscuros días de la Alta Edad Media, figuras, como Azzo de Montier-André, se dedicaron a llenar los vacíos de conocimiento sobre el Anticristo. Sus escritos, junto con los de otros, se fusionaron en un tratado medieval que se convirtió en la referencia de la época. Esta obra, conocida como la Carta de Azzo, se erigió como la guía para entender al Anticristo en la Edad Media. La visión medieval de esta figura es aterradora. El Anticristo es el sombrío y perverso reflejo de Cristo en todos los aspectos, nacido de manera siniestra, concebido por un espíritu demoníaco en oposición a la divina concepción de Cristo. Ambos nacen de la tribu judía, pero el Anticristo proviene de la tribu de Dan, una inversión sacrílega de la ascendencia de Cristo. A medida que crece en la oscuridad, el Anticristo comienza su ministerio a los 30 años de manera similar a Cristo, ganando seguidores y realizando señales y milagros. Sin embargo, estas señales y milagros son meros engaños, artimañas diseñadas para seducir a las almas incautas. El reinado del Anticristo se extenderá durante un período de 1 año y medio, un tiempo de opresión y maldad que se abatirá sobre el mundo. Finalmente, llegará a Jerusalén, donde será recibido con entusiasmo por los judíos y reverenciado como un líder mesiánico. En un acto sacrílego, construirá el templo y se sentará en el trono de Salomón, pervirtiendo el sacerdocio y la justa realeza en una grotesca parodia. El mundo se verá arrastrado hacia un conflicto espiritual épico, donde el destino de la humanidad penderá en la balanza. La lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, alcanzará su punto culminante en esta batalla final. Prepárense, apreciados espectadores, para el enfrentamiento de titanes que decidirá el destino de la humanidad. La amenaza del Anticristo se cierne sobre nosotros, pero la esperanza y la fe en el poder de Jesús nos guiarán a través de esta oscuridad hacia la promesa de un nuevo amanecer. El drama y la intriga continúan mientras exploramos las profundidades de la profecía, y el enigma que rodea al Anticristo. En este relato apocalíptico se revela una visión aterradora de un líder que traerá persecución y opresión en una escala inimaginable. El Anticristo, un ser que surge desde las sombras, no solo proclamará su supremacía sobre Dios, sino que perseguirá de manera implacable a los cristianos y a todos aquellos que se atrevan a oponerse a su voluntad. Las palabras del profeta Mateo resuenan en este sombrío capítulo de la historia, cuando los fieles serán sometidos a torturas por su fe, tal como Jesús predijo. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, la esperanza se alza en la figura de los 2 grandes profetas, Enoc y Elías, quienes nunca experimentaron la muerte, sino que fueron trasladados al paraíso terrenal. Estos profetas se levantarán contra el tirano, consolando a los elegidos y proclamando la verdad en medio de la mentira y la opresión. No obstante, su valiente lucha tendrá un costo, ya que el Anticristo los asesinará al cabo de los 3 años y medio designados. Pero la esperanza perdura, ya que el Anticristo, en toda su maldad y arrogancia, será aniquilado por el poder divino de Cristo. Su caída marcará el inicio de un breve intervalo antes del juicio final y el fin del mundo, cuando todas las almas serán sometidas al escrutinio de la justicia divina. En este escenario dramático, Joaquín de Fiore, un pensador medieval, propuso una visión singular de las persecuciones pasadas y futuras de la Iglesia cristiana. Sus enseñanzas inspiraron la idea de la aparición de una serie de anticristos, que incluía figuras como Nerón, Mahoma y Saladino, previas a la llegada del gran anticristo. Según Joaquín, este gran anticristo encarnaría los peores males surgidos de la sociedad, en especial la herejía y la opresión de la Iglesia. Además, se anticipaba la llegada de otro enemigo de Dios después del anticristo, conocido como Gog,
quien desencadenaría una batalla final antes del juicio final. A lo largo de la historia, la identificación de líderes contemporáneos o figuras impopulares como el Anticristo ha perdurado, desde el emperador antipapa hasta líderes del siglo XX como Benito Mussolini. El drama se intensifica a medida que exploramos estas creencias apocalípticas y los oscuros presagios del futuro. ¿Quién será el Anticristo final? ¿Cómo se desarrollarán estos eventos proféticos? Las respuestas, aún veladas en el misterio, nos llevan a reflexionar sobre el destino de la humanidad y la eterna contienda entre el bien y el mal. La idea de resucitar el Imperio Romano, sin embargo, a partir del siglo XV, la obsesión por el Anticristo como un individuo aterrador, ya sea futuro o presente, dio paso a la visión del Anticristo como un cuerpo colectivo del mal. Esta perspectiva había sido considerada de forma abstracta por algunos teólogos medievales, pero fue Martín Lutero quien la convirtió en una idea concreta y popular. Él insistió en que la institución del papado, más que cualquier papa en particular, era el Anticristo. Característicamente prefería concebir al Anticristo como cualquier entidad que se opusiera o negara el señorío de Cristo. Aunque la idea de un individuo como el Anticristo ganó popularidad entre algunos cristianos evangélicos y fundamentalistas en el siglo XX, los católicos romanos se han vuelto menos propensos a identificar al Anticristo como una figura específica. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, refleja la noción del Anticristo como una entidad diabólica en cierto sentido. Cuando Jesucristo regrese para juzgar al mundo, estas son las señales de juicio para que las personas se preparen. La señal del juicio moderno, el cambio climático, se investiga tanto científicamente como a través del estudio de las Escrituras. Presenta una visión compleja del impacto de la humanidad. En el ámbito medioambiental, el cambio climático se examina científicamente a través del análisis de la evidencia empírica que destaca cambios notorios en los patrones climáticos del planeta, el aumento de las temperaturas y el impacto de las actividades humanas. Algunos científicos argumentan que se deben tomar medidas inmediatas de mitigación para enfrentar este desafío global, proteger los ecosistemas y asegurar un futuro sostenible. Simultáneamente, el estudio de las Escrituras arroja luz sobre el papel de la humanidad como guardianes de la Tierra. Muchos sistemas religiosos enfatizan el mandato divino de cuidar la tierra. Escrituras bíblicas como Génesis, capítulo 2, versículo 15, resaltan las responsabilidades de la humanidad en cultivar y preservar el jardín del mundo. La integración de enseñanzas religiosas con asuntos ambientales aboga por la convivencia pacífica entre los seres humanos y el entorno natural. La convergencia de la ciencia y la religión en relación al cambio climático promueve un enfoque integral para la gestión ambiental, basado en principios científicos y datos, así como en valores éticos. El diálogo entre estos dominios subraya la necesidad de colaboración para unir los esfuerzos humanos con el delicado equilibrio del mundo natural, con el propósito de preservar una tierra saludable y próspera para las generaciones futuras. La profecía de una gran confrontación entre musulmanes, liderada por el esperado líder al-Mahdi, y una coalición de judíos y otros no musulmanes, encabezada por el Anticristo, es un tema central en varias creencias escatológicas islámicas. Este mito anticipa eventos cósmicos significativos y a menudo se entrelaza con el fin de la humanidad y visiones apocalípticas globales. Esta guerra profetizada simboliza el enfrentamiento final entre la religión y la corrupción, con los musulmanes unidos bajo la bandera de al-Mahdi para oponerse a las huestes del Anticristo. La narrativa incluye temas de intervención divina, justicia y el eventual triunfo de la verdad sobre la maldad. Es esencial tener en cuenta que diferentes eruditos y tradiciones islámicas interpretan estas profecías apocalípticas de diversas maneras. Algunos las ven como representaciones simbólicas de conflictos espirituales, mientras que otros las interpretan de manera más literal como augurios de un futuro choque geopolítico. En general, la historia de la gran confrontación entre musulmanes liderados por al-Mahdi y no musulmanes liderados por el Anticristo ilustra temas más amplios de la escatología islámica, como la lucha cósmica y el establecimiento final de la justicia divina. La imagen del segundo advenimiento de Jesús como un héroe que luchará contra los malhechores
se describe de manera más vívida en el libro del Apocalipsis, según el apóstol Juan. Este retrato presenta a Jesús como un guerrero victorioso, con detalles ricos y simbólicos. Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 11, versículo 16, describen a Jesús cabalgando un corcel blanco, un símbolo de victoria y pureza, con una espada afilada como una llama. Esta representación evoca la imagen de un guerrero preparado para participar en una batalla cósmica contra las fuerzas del mal en el contexto de su segunda venida. El castigo de los malvados se relaciona con la idea de la justicia divina, que se encuentra en las enseñanzas y parábolas a lo largo del Nuevo Testamento. Estas enseñanzas resaltan cómo los justos serán separados de los malvados al final de los tiempos. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 13, del versículo 24 al 30, se presenta la parábola del trigo y las cizañas, que narra un futuro en el que los justos son reunidos en el reino, mientras que los malvados son condenados y eliminados. La noción de que la justicia de Dios requiere una solución al problema del pecado y la maldad sirve como base teológica para la afirmación de Jesús de que puede salvar a la humanidad al eliminar a los malhechores. Desde esta perspectiva, la segunda venida representa la culminación de la misión redentora de Dios para la humanidad, un momento de gran trascendencia. Jesús se presenta como un juez justo que pone fin al conflicto entre el bien y el mal, además de ser un Salvador misericordioso. Es importante señalar que diferentes denominaciones cristianas pueden interpretar estos aspectos escatológicos de manera diversa. Mientras algunas prefieren abordar las profecías apocalípticas de manera literal, otras optan por una interpretación simbólica o alegórica. Además, las discrepancias en las identidades de los malhechores y la magnitud de su destrucción pueden dar lugar a perspectivas divergentes dentro de la comunidad cristiana. En general, aquellos que siguen esta interpretación de la segunda venida de Jesús se sienten animados y fortalecidos en su lealtad y preparación para este evento. Esto brinda a los creyentes un sólido incentivo para mantener su fe y confiar en la obra redentora que se dice que Jesús llevará a cabo a su regreso. Sin embargo, aunque el momento de la segunda venida se acerca, nadie sabe con certeza cuándo ocurrirá. Como Jesús mismo afirmó, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, conocen ese día y hora. Sorprendentemente, justo antes de que Jesús ascendiera al cielo, sus discípulos le hicieron la misma pregunta, y él les respondió que no les correspondía conocer los tiempos y las estaciones, ya que eso estaba en manos del Padre. Jesús podría regresar en cualquier momento, lo que significa que debemos estar siempre preparados para su segunda venida. Esta enseñanza nos exhorta a mantenernos alerta y enfocados en Jesús, en lugar de distraernos con las señales y la inminencia de su retorno. Debemos estar vigilantes ante Jesús, quien pacientemente espera regresar para dar a las personas el mayor tiempo posible para que tomen una decisión y lo sigan. Jesús desea que la mayor cantidad de personas se arrepientan de sus pecados y lo sigan de vuelta al cielo. Sin embargo, es esencial recordar que para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como lo mencionó Pedro en su epístola. Esto refleja la paciencia del Señor y su deseo de que todos se arrepientan en lugar de perecer. ¿Cómo nos preparamos para el regreso de Jesús? La oración y el fortalecimiento de la fe son fundamentales en la teología cristiana. Los creyentes deben abrazar este llamado con compasión y fe inquebrantable, tal como se enfatiza en numerosos pasajes bíblicos, incluyendo las enseñanzas de Jesús en Mateo 24:44. La oración a Jesús crea un vínculo directo con la divinidad, fortaleciendo la conciencia espiritual y la dependencia en Dios. La fe esencial para prepararse para el regreso del Señor implica una confianza activa en las promesas divinas, brindando la valentía para perseverar en la jornada espiritual. La fe sólida implica crecimiento espiritual individual y comunitario, motivando a los cristianos a apoyarse mutuamente en su caminar de fe. La oración es clave para buscar dirección divina y una vida justa con el Padre Nuestro, como oración modelo que refuerza la conexión con Jesús y su Salvador. Prepararnos para el regreso del Señor implica arrepentimiento y autoexamen. Reconocemos nuestras debilidades y pecados, buscando crecimiento espiritual. El arrepentimiento nos aparta del pecado y nos acerca a ti, siguiendo a Jesús.
Concédenos resiliencia. Oh Jesucristo, en medio de desafíos y dudas. Tu poder es incomprensible y nuestra fuerza en la debilidad. Te pedimos una fe inquebrantable en medio de las tormentas de la vida. Jesús, eres nuestra fuente de fortaleza, nuestro apoyo inquebrantable. En tus promesas hallamos el coraje para enfrentar las pruebas confiando en tu soberanía. Que tu poder ilumine nuestros caminos en tiempos oscuros, disipando miedos y dudas. Recuérdanos tu resurrección triunfante y danos la fortaleza para mantener la fe y el coraje para permanecer firmes en tu nombre. En tu poder hallamos seguridad. Amén. Hemos viajado juntos a través de misterios antiguos y señales modernas, en lugares donde la historia y la fe se entrelazan en el tejido de nuestra existencia. Los eventos en la cúpula de la roca y las interpretaciones que los rodean nos recuerdan la complejidad de nuestro mundo espiritual y la continua lucha entre la luz y la oscuridad. Pero en este viaje también encontramos un mensaje de esperanza, la promesa de renovación, unidad y la victoria final del bien sobre el mal. Mientras contemplamos estos misterios, se nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en este vasto cosmos de creencias y profecías. ¿Cómo elegimos responder a los signos de nuestro tiempo? ¿Nos unimos en la búsqueda de entendimiento y paz, o permitimos que el miedo y la división nos aparten? La historia de la humanidad está llena de momentos de crisis, seguidos por renacimientos donde la fe, la esperanza y el amor han prevalecido. Que este relato de misterios y profecías nos inspire a buscar lo que nos une, a trabajar juntos por un mundo de comprensión, respeto y paz duradera. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión. Hasta la próxima, sigamos buscando la luz en medio de las sombras.